Bueno, vamos a comenzar, compañeros, con la clase hoy. Hoy vamos a hacer la introducción de la cuarta unidad que trata sobre proyectos de inversión en el sector industrial. El día de hoy vamos a tratar así de una manera general algunos aspectos de los proyectos para introducirlos en este tema, ¿verdad? Solo va a ser la presentación, ya para continuar cuando regresen de Semana Santa. Entonces, si se corta el audio o algo así, me avisan, por favor, por ver si hay problemas de internet o algo así. Entonces vamos a iniciar con esta unidad, ¿verdad? Estas son generalidades de los proyectos, de la formulación y evaluación de proyectos, que como tal ya lo ven en el curso de proyectos que hacen el noveno semestre. Y para todos los que van a decidir el método de graduación por maestrías y aquellos que vayan a seguir la maestría en proyectos, ¿verdad? Les va a servir bastante ese curso. Pónganle bastante atención para que así, cuando estén en la maestría, pues les sea un poco menos complicado. Entonces vamos a definir algunas cuestiones sobre los proyectos, objetivos de los proyectos, algunas clasificaciones de proyectos, el proceso general, ¿verdad? Que conlleva un estudio de proyectos. Y vamos a empezar con algunas definiciones, ¿verdad? Un proyecto como tal, según este autor, es la búsqueda de alguna solución a alguna problemática o a alguna necesidad. Y lo que busca un proyecto es resolver algunas necesidades humanas, ¿verdad? En este sentido podrían ser algunas necesidades de tipo, por ejemplo, educativo, de consumo, algunas necesidades ambientales, ¿verdad? Entre otras. Y los proyectos pueden ser inversiones de distinto monto, ¿verdad? Podría ser un proyecto pequeño, un proyecto grande, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, una empresa pequeña que quiera, digamos, no sé, poner tal vez algún restaurante, hasta proyectos de gran envergadura, como serían la implementación, por ejemplo, de una hidroeléctrica grande, de alguna planta petrolera, ¿verdad? Todos estos proyectos eh, van a ser evaluados, digamos, algunos son evaluados con un tipo de enfoque específico y otros con otros enfoques, ¿verdad? También están acá lo que son los proyectos privados o los proyectos públicos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pueden ser proyectos que utilicen un cierto grado de tecnología avanzada, otros no tanto, ¿verdad? Pero como tal, el proyecto surge como respuesta, digamos, a una idea inicial que busca la resolución de un problema, ya sea reemplazando tecnología obsoleta, digamos, de alguna planta que ya está en funcionamiento o el abandono de alguna línea de productos, ¿verdad? Evaluar si es rentable o no seguir produciendo ese bien o servicio o es mejor desistir de esa producción, ¿verdad? Esto sería en el marco de proyectos que ya existen.
Pero también hay proyectos, como ustedes saben, que son nuevos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, alguien puede detectar que hay alguna oportunidad de negocio y puede decidir intentar emprender este proyecto, ¿verdad? Se puede detectar, por ejemplo, que hay demanda insatisfecha de algún producto o que como tal ese producto no se está comercializando o produciendo, ¿verdad? Y alguien puede tratar de aprovechar ese nicho de mercado. O por ejemplo, se podría también dar el caso de que se esté, que alguien vea que ese producto se importa, ¿verdad? Y que ese producto importado pues se encarece por costos de los fletes, costos de importación y que pueda intentar, digamos, tratar de fabricar el producto internamente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de los proyectos? Lo que se pretende, los objetivos son dar la mejor solución al problema económico que se ha detectado y conseguir, digamos, con los antecedentes y la información que se tenga, asignar los recursos de una forma óptima, ¿verdad? A la alternativa de solución más eficiente y viable según la necesidad percibida. Es decir, lo que se pretende es satisfacer necesidades del ser humano como educación, alimentación, salud, ambiente o cultura, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta acá. Por el momento no, licenciado, gracias. Ok, gracias. Bueno, aquí están algunas de las definiciones de los proyectos y los objetivos de un proyecto. Vamos a entrar a ver lo que son las diferencias entre la formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Porque siempre se dice formulación y evaluación de proyectos, pero hay una pequeña diferencia porque estas, digamos, son dos etapas que componen el estudio de un proyecto. Permítanme un momentito. Muy bien. Entonces estábamos aquí con la diferenciación entre la formulación y la evaluación de los proyectos. Vamos a ver lo que es la formulación, que es la etapa inicial, ¿verdad? Todo proyecto se compone de dos grandes fases, la formulación y preparación y la evaluación como tal. La formulación del proyecto tiene dos objetivos. Definir todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y calcular su magnitud. Sin embargo, es en esta fase de la formulación que es donde se está como proponiendo o planteando, digamos, definiendo el proyecto, qué es lo que se quiere hacer. Eh, este, esta estimación de los ingresos y egresos se hace de una manera bastante general, ¿verdad? Porque es donde se está iniciando el proyecto. Sin embargo, en la segunda etapa, que es la evaluación del proyecto, ya hay metodologías más definidas, más detalladas, más específicas. Y esencialmente lo que se busca en la evaluación es determinar la rentabilidad del proyecto, es decir, si es viable económica y financieramente llevar a cabo el proyecto. Esto con ciertos criterios como por ejemplo la evaluación de la tasa interna de retorno y de la VAN, que es el valor actual neto, perdón. Estos indicadores y otros indicadores financieros, eso es lo que va a decir si convienen o no.
llevar a cabo el proyecto. Siguiendo aquí con la formulación, dice que esta etapa se prepara el proyecto, es decir, se esboza lo que se quiere hacer, se determinan magnitudes de las inversiones, los costos y los beneficios. En esta parte entra la elaboración del perfil del proyecto, que es el estudio inicial, y aquí se toma, digamos, la información existente, ¿va? En cuanto al mercado de ese producto. Otros temas como los temas legales, los temas ambientales, por ejemplo, pero solo representa estimaciones bastante generales y globales de estas inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones de terreno, es decir, se cuenta con la información existente, digamos, información que podamos encontrar de oferta, demanda, exportaciones, importaciones del producto o servicio, por ejemplo, en el INE, en el Banco de Guatemala o en algunas otras. Por ejemplo, aquí podrían entrar algunas asociaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la Cámara de Construcción, si es un proyecto de construcción. La Cámara de Construcción, que ellos sacan a veces cuántos, cómo va la construcción, la tendencia, si está disminuyendo, si está aumentando, qué tipo de construcción, etcétera. Y también en esta parte del perfil y de la formulación es donde se hace, digamos, el ejercicio de estudiar cómo es la situación actual sin el proyecto, ¿verdad? Y se intenta proyectar qué pasaría en el futuro si llevamos a cabo este proyecto, es decir, si lo implementamos, si hay demanda, si no hay demanda, cómo cambiaría la situación en el mercado para ver si es viable, así a grandes rasgos. Luego de esta parte, entraría, digamos, la evaluación del proyecto como tal. Y la evaluación de proyectos son todas aquellas actividades encaminadas a la toma de decisiones de inversión del proyecto. Aquí vamos a ver si vale la pena llevar a cabo o no el proyecto. Según este autor, dice que la evaluación de un proyecto de inversión, cualquier tipo de proyecto tiene como objeto conocer su rentabilidad económica y social para asignar los recursos de manera eficiente y rentable, ¿no? Recordemos que estos recursos pueden ser propios o puede ser un proyecto financiado. Entonces, hay que, según los indicadores que obtengamos, indicadores financieros, indicadores de la tasa interna de retorno o el valor actual neto, nos van a decir si ese proyecto es viable. También aquí se pueden comparar el proyecto contra otras alternativas, digamos, un producto A contra un producto B o producto C. ¿Cuál de los tres vale la pena llevarlo a cabo? No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta acá. Bueno, creo que no. Vamos a proseguir. Los proyectos podemos clasificarlos, digamos, en dos grandes. Bueno, hay diversos tipos o criterios de clasificación de los proyectos. Una sería por la naturaleza del proyecto. Aquí podemos ver proyectos de inversión pública y proyectos de inversión privada. Hay otro tipo de clasificación, por ejemplo, lo que les decía de que si el proyecto se va a llevar a cabo con fondos propios o es un proyecto financiado. Puede ser el otro criterio, podría ser si la evaluación del proyecto va a ser ver qué tan rentable es para el inversionista, qué tan rentable es el proyecto como tal, y si el proyecto es sostenible, es decir, si va a ser capaz de generar los recursos
necesarios para hacerle frente a las obligaciones, ¿verdad? O sea, si vamos a ser capaces de pagar lo que prestamos para llevar a cabo el proyecto en caso de que haya sido con fondos prestados. Entonces, atendiendo el criterio de si es público o privado, tanto los dos tipos de inversiones van a utilizar criterios similares para estudiar la viabilidad. En lo que difieren es en la valoración de algunas variables, como variables que determinan los costos y los beneficios, ¿verdad? En el caso de la evaluación privada utiliza precios de mercado para hacer el análisis, mientras que la inversión pública utiliza precios sombra. Esa es como que la diferencia esencial, digamos. También el proyecto de inversión pública va, digamos, a evaluar o contabilizar todos aquellos efectos indirectos que genere el proyecto en la comunidad, ¿verdad? Donde se esté generando, o puede ser también un proyecto a nivel nacional. Por ejemplo, un proyecto de construcción de una carretera puede tener efectos o externalidades positivas que son indirectas, tal vez no directamente para los usuarios de la carretera como tal, sino para las personas que vivan cerca, ¿verdad? Tal vez, no sé, van a llegar otros productos cerca de las comunidades, o los precios van a bajar de esos productos porque la carretera ya es mejor o más grande. Entonces, acá se mide en el proyecto público todo el bienestar que va a generar indirectamente a la sociedad, ¿verdad? Puede ser que haya una redistribución de los ingresos derivado de ese proyecto, o que se disminuya la contaminación ambiental, ¿verdad? No sé si alguno había escuchado sobre precio sombra, o sabe o tiene duda de qué es un precio sombra comparado con un precio de mercado. Yo en lo personal no me había escuchado, Lick. No, Lick. Sí, es raro, ¿verdad? Raro escuchar. Digamos, a grandes rasgos, el precio sombra es un precio que tiene en cuenta aquellas distorsiones en los precios, distorsiones que se generan en el mercado, ya sea porque el mercado no es competitivo, hay oligopolios, todos esos tipos de cuestiones que quizás no reflejen objetivamente el precio real de un producto o un servicio. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En un proyecto de inversión privada están evaluando los costos de la materia prima o los costos de la mano de obra a precios de mercado, ¿verdad? El precio promedio que se logra encontrar. Pero en la evaluación de proyectos públicos, a ese precio le hacen un ajuste por medio de un factor. Entonces se supone que ese precio es más real, digamos, que el precio de mercado, que tiene algún tipo de distorsión. O sea, lo que se pretende es reducir la distorsión. Eso sería, a grandes rasgos, un precio sombra. Y digamos, dentro de esta clasificación están los dos tipos de enfoque, ¿verdad? Los que van a hacer un proyecto con fondos privados, pues esos tienen como contexto la, la economía o teoría de libre mercado, ¿verdad? Donde se asume que el público, a través de la compra de productos, ellos deciden cuál es el bien que conviene fabricar, y de esta manera orientan al mercado a producir ciertos bienes o servicios, y esto genera un cierto
bienestar social, ¿verdad? Porque se está produciendo lo que las personas están demandando. Dentro del otro enfoque, que sería ya los proyectos públicos, aquí viene lo que les decía, que los evaluadores de estos proyectos sostienen que los precios de mercado no reflejan de una manera objetiva las preferencias del público o el valor intrínseco de los factores, y por eso es que se reduce ese ajuste por un tipo de factor. Esos serían los dos enfoques, ¿verdad? En la inversión pública y la inversión privada. Ahora, esta es una de los esquemas, ¿verdad? Que proponen algunos autores en cuanto a la evaluación de los proyectos, la estructura general, que inicia, digamos, con la primera fase, que es la formulación del proyecto. Aquí si ven el esquema, van a ver la definición de los objetivos, donde se está planteando el tipo de proyecto que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué es lo que se quiere, ¿verdad? Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto. Luego de esa fase, ya se pasa a la siguiente, que ya entra la evaluación como tal. Entre la evaluación van a incluir algunos aspectos como el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico financiero y el estudio socioeconómico. También aquí entra el estudio legal y también el estudio ambiental, ¿verdad? Entonces, ya acá en esta fase, por ejemplo, en el análisis de mercado, se va a estudiar la oferta, la demanda del producto, el consumo aparente, las importaciones del producto en caso de que haya también importación, que no sea solo de producción nacional, sino que se esté importando. Y todos esos aspectos, ¿verdad? Punto de equilibrio y comercialización del producto, estudiar el nicho de mercado, cuál es el público objetivo, digamos, del producto o servicio que se quiere implementar, entre otras cosas. También está el análisis técnico, que lleva implícito bastante parte de ingeniería, ¿verdad? Porque aquí es donde con base en lo que se logró determinar en el análisis de mercado, digamos, precios de materias primas y cantidad de producción que se estima que vamos a llevar a cabo según la demanda. Ya se hace el cálculo, por ejemplo, de la estimación del tamaño de la planta, cuál es el tamaño óptimo para producir lo que queremos producir, el diseño de la planta, la ubicación, la logística, por ejemplo, para la distribución del bien o servicio, cómo van a llegar las materias primas y todos esos aspectos técnicos, ¿verdad? Los costos operativos, costos de fijos, costos variables. Luego tenemos el análisis económico financiero, que aquí es donde esta parte nos va a decir si el proyecto es viable desde el punto de vista económico y financiero, si es rentable. Aquí se van a calcular algunos indicadores como la tasa interna de retorno, el valor actual neto, indicadores financieros, que eso les voy a mostrar más adelante en una hoja para que tengan una idea más o menos. También es el análisis socioeconómico, ¿verdad? O sea, si es viable llevar a cabo ese proyecto, si no hay por el tema de conflictividad a veces de algunos proyectos, que puede ser desde un punto de vista económico y financiero, el proyecto es rentable, pero podría ser que no sea viable a nivel social, ¿verdad? Por esos temas de conflictividad o tal vez que el marco legal
que ahí no sea el adecuado o no haya certeza jurídica, etcétera. También va el análisis, el estudio legal, porque como les decía, todo lo que hemos hecho podría decirnos que el proyecto es viable, pero de un punto de vista legal podría ser que no. Entonces, si tenemos trabas ahí, ya el proyecto prácticamente no puede seguir, ¿verdad? También el análisis de impacto ambiental. Si hay regulaciones que lo soliciten, hay que hacer análisis ambiental y, y que el proyecto esté dentro de los parámetros, ¿verdad? Que establece la entidad que regula eso. Y como todo proceso, pues puede ser que en cierta etapa tengamos algunos hallazgos que nos retroalimenten y tengamos que regresar, por ejemplo, a la definición de objetivos para pulirlos o cambiar, ¿verdad? Y que el proyecto podamos mejorarlo, por decirlo así. Y por último, la decisión sobre el proyecto, ¿verdad? Ya aquí ya se presentan los resultados finales con las conclusiones. No sé si tienen alguna duda. De mi parte, Ok, entonces esto sería a grandes rasgos lo que es un proyecto, ¿verdad? ¿Qué es un proyecto? Los objetivos del proyecto, las diferencias entre la formulación y evaluación de proyectos y algunas clasificaciones, algunas distinciones entre proyectos de inversión privada y pública. Y la estructura general que conlleva un proceso para un estudio de un proyecto, a grandes rasgos. Sí, preguntaba Lucas ahí sobre la tasa interna de retorno. Ahorita vamos a ver una hoja de cálculo ya con algunos números para que tengan una idea, porque como les decía, esto solo es una introducción. Ya como tal, la tasa interna de retorno la van a aprender a sacar y el valor actual neto en formulación y evaluación de proyectos del noveno semestre, ¿verdad? Estas son generalidades. Pero les voy a compartir más o menos un ejercicio de un proyecto que contiene varios de los componentes de los que estamos hablando aquí. Permítanme un momento. ¿Sí pueden ver la presentación de la hoja de Excel? sí, sí se ve. Gracias. Entonces, ahorita como les voy a presentar la pantalla, no puedo ver sus mensajes ahí. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, ahí me hablan, por favor. Entonces, esta es un ejercicio donde conlleva varios de los componentes de la evaluación de un proyecto, ¿verdad? A grandes rasgos. En la primera parte que voy a remarcar acá es el estudio de mercado, ¿verdad? Esto fue para la evaluación de un proyecto de producción y venta de jugo de naranja.
Si se dan cuenta, el proyecto fue evaluado a 5 años, de 2014 a 2018. Ese fue el horizonte temporal. Y aquí tenemos algunos variables del estudio de mercado. En la primera columna tenemos el consumo aparente en litros. Tenemos las importaciones de jugo de naranja en litros. Tenemos los precios. Y tenemos el total de consumo, que no es más que el consumo aparente por el precio. Ese sería el consumo total. Tenemos abajo acá el crecimiento promedio de cada variable, ¿verdad? El crecimiento del consumo del periodo fue de un 3% en promedio, y de las importaciones fue de 40%, de los precios de 5%. Luego, con esta información que obtuvimos en el estudio de mercado, que esto va en la primera, digamos, es como la primera fase de donde empezamos nosotros a obtener información, ya sea información que podamos obtener en algunas instituciones que tengan los datos o por medio de encuestas, ¿verdad? Con estos datos pasamos a proyectar. Entonces, este otro cuadro que está aquí, que voy a remarcar aquí, es la proyección del consumo aparente, la proyección de las importaciones, la proyección de la producción, la proyección de los precios y el total de ventas proyectadas. Esto tomando en cuenta que, digamos, por ejemplo, en los precios se toma en cuenta la inflación, se tomó en cuenta, se estimó un crecimiento promedio del 5% anual de la inflación, ¿verdad? Para lograr proyectar. Y tenemos los datos que estimamos acá. Bueno, ya tenemos nuestras proyecciones. Luego en el cuadro 2, esta parte que está acá es parte del estudio técnico. Aquí lo que se estimaron fueron costos, por ejemplo, los costos de las materias primas y los costos de los materiales de empaque, costos de mano de obra, otros costos como la luz, el agua y el teléfono de la planta, digamos, de producción. Y los totales, ¿verdad?, de los materiales de suministros. Esto sería como los costos variables. Abajo tenemos cuánto nos representa y cada rubro de costos, digamos, respecto al total de nuestras ventas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que materias primas representa el 30% y empaques 5% y así para todos los rubros. Luego tenemos nuestro cuadro de costos fijos. Y costos fijos entregarían, por ejemplo, la nómina administrativa, gastos de luz, agua y teléfono, y costos de papelería y útiles. Y en total tenemos nuestros costos fijos acá en esta columna, ¿verdad? Aquí tenemos los montos de las inversiones. Las inversiones en terrenos, en las instalaciones, en maquinaria y equipo, y todo lo que vamos a utilizar para la producción. Tenemos la depreciación y un cálculo de la depreciación anual de cada categoría de las inversiones. Bueno, con los cuadros que llevamos hasta acá de los costos e inversiones, vamos a elaborar lo que se conoce como el flujo de fondos o flujo de caja. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los ingresos proyectados, el monto de la inversión, el valor de rescate, costos fijos, costos variables, y todo esto nos sirve para elaborar nuestro flujo de fondos, ¿verdad? Durante los 5 años que establecimos como horizonte temporal. Esta columna de acá abajo es la del flujo de fondos neto. Y acá, luego, con la información que ya sacamos,
tenemos el famoso BAN y la TIR, ¿verdad? El valor actual neto y la tasa interna de retorno. Para la tasa interna de retorno, y si se dan cuenta, lo que se utiliza para calcularla es el flujo de fondos. Entonces, eso es lo que nos sirve para calcular la tasa, la TIR, la tasa interna de retorno. Utilizamos todo nuestro flujo de fondos y pues esto ya es una función de Excel, pero también van a ver la fórmula en proyectos. Ahí les van a dar la fórmula, ¿verdad? Pero aquí solo para que sepan que se elabora con el flujo de fondos que ya elaboramos o el flujo de caja durante los 5 años. Entonces, aquí calculamos una tasa interna de retorno del 33% para el proyecto y calculamos un valor actual neto de 9,026. Si se dan cuenta, para el valor actual neto también hay una función de Excel, pero igual les van a enseñar la fórmula. Y lo que utilizamos acá es el monto de la inversión en el periodo 0, la tasa de descuento que es del 10%, que dice aquí 0,1, y el flujo de fondos neto. Esas son las tres cosas que utilizamos para estimar el valor actual neto. Entonces, según todas las estimaciones que hicimos acá, este proyecto es rentable a una tasa de descuento del 10%, tanto por el criterio BAN como el criterio de la tasa interna de retorno, ya que el BAN es mayor a 0 y que la TIR es mayor a esa tasa de descuento que utilizaron para este proyecto. Entonces, a grandes rasgos, la BAN tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? El valor actual neto de la inversión del proyecto. Y la TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento. Cuatro que estoy remarcando ahorita, es un tipo de, calcularon la BAN y la TIR para diferentes proyectos, diferentes alternativas. Entonces tenemos 3 proyectos, el proyecto original que es el de jugo de naranja, tenemos otro proyecto que es de bebidas carbonatadas y otro proyecto que es de producción de productos plásticos. Se dan cuenta, aquí están los montos de inversión de cada proyecto, el valor actual neto de cada proyecto, la TIR de cada proyecto y el periodo de recuperación. Entonces aquí evaluaron cuál de los 3 conviene más. Por ejemplo, algunas conclusiones es que ¿cuál le conviene al inversionista por el criterio del valor actual neto? Le conviene el proyecto de jugo de naranja. Este proyecto es el que tiene mayor valor actual neto de los 3. Si se pueden ver acá, ¿verdad? Por el criterio de la TIR, conviene el proyecto de productos plásticos. El proyecto de productos plásticos tiene una TIR mayor que todos los 2 proyectos alternativos. Finalmente dice, ¿cuál proyecto recomendaría usted? El proyecto que se recomienda es el proyecto de jugo de naranja porque tiene a favor un BAN mayor y un periodo de recuperación menor que el proyecto de productos plásticos. Es decir, se esperaría mayor ganancia y la ventaja que tiene este proyecto es que recuperaría el capital invertido en menor tiempo. Si se dan cuenta, el proyecto de jugo de naranja recuperaría el monto de la inversión en 3 años, mientras que los demás van de 4 a 6 años, ¿verdad? Entonces, con esta matriz podemos evaluar cuál de los 3 es más, conviene más. Luego está también la evaluación
de los índices financieros que está acá en este cuadro 5. Aquí ya tenemos cuestiones del estado de resultados y cuestiones contables, ¿verdad? Que sirven para llevar a cabo todos estos índices e indicadores. Por ejemplo, utilizamos el activo total, el circulante, el activo fijo, los pasivos, ¿verdad? Y con estos datos ya empezamos a elaborar los indicadores como tal. Tenemos, por ejemplo, algunos indicadores financieros como el indicador de liquidez, el indicador de prueba ácida, el de solvencia, el indicador de solidez, endeudamiento y propiedad. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea nada más, el indicador de liquidez lo que nos dice es que la empresa en el periodo que se evaluó, ¿verdad? Según esos datos proyectados, va a mejorar su situación pasando de poder generar de 1.50 a 2.50 por cada quetzal de deuda u obligaciones financieras. Esto en el caso de que sea proyectos con fondos prestados, ¿verdad? En este caso, este proyecto fue evaluado así, con fondos prestados, por eso se dice que es capaz de generar más dinero en el transcurso del tiempo por cada quetzal de deuda que tenga, que haya contraído. Sería la liquidez de la empresa. Y el indicador de prueba ácida. Este es un indicador de corto plazo y lo que nos dice es que el proyecto, digamos, o la empresa de la que se está evaluando tuvo un incremento de 40 centavos a 1.30 por cada quetzal de deuda financieras en el corto plazo, sin tener que recurrir a la realización de inventarios. Tenemos también el indicador de solvencia. Este indicador dice de que en 2014 se tenía 1.50 para solventar cada quetzal de deuda que tenga la empresa. Y en los años sucesivos el índice aumentó. Es decir, en 2018 se tienen 2 quetzales con 10 centavos por cada quetzal de obligación a corto plazo. O sea, la empresa mejoró su nivel de solvencia. Y así sucesivamente tenemos todos los demás índices, ¿verdad? El índice de solidez, perdón, el índice de endeudamiento, el índice de propiedad. Por ejemplo, este dice que en el 2014 los inversionistas tenían una participación del 33%, ¿verdad? O sea que por cada quetzal que la empresa posee de activos totales, 33 centavos pertenecen a los inversionistas. Y para el 2015 aumentó a 44 centavos por cada quetzal. Entonces aquí pueden ver ustedes algunos indicadores a grandes rasgos que se utilizan, digamos, en proyectos. Y aquí tuvimos más o menos el proceso porque, como les digo, muchos proyectos su evaluación similar, pero algunos utilizan otros criterios de evaluación, ¿verdad? Depende de los especialistas que estén haciendo la evaluación o del tipo de proyecto como tal. Este es un proyecto con fondos, digamos, con fondos sí, privados y prestados también. Sería diferente en el caso de un proyecto público porque utiliza, como les decía, los precios sombra. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Estamos bien.
Ok, entonces, y no sé si alguien tiene algún comentario. Lecky, así como en en esas evaluaciones de proyectos, se, se toma, Ujú. por ejemplo, alguna otra externalidad que pueda suceder. Sí, por ejemplo, las de estudio, el estudio ambiental, porque podrían ser externalidades positivas o negativas, ¿verdad? Entonces, mayormente los ambientales son negativas a veces. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque si no estoy mal, sí se pide una evaluación de impacto ambiental que lleve el proyecto. Yo creo que, no estoy seguro, pero creo que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales pide que el proyecto lleve esa evaluación y debe estar dentro de los parámetros para que les puedan aprobar, ¿verdad? Y pues en los privados sí deben considerar externalidades, ¿verdad? Si es el caso de un estudio así bien completo. Y en el público más, ¿verdad? Todas esas externalidades que quizás el proyecto como tal no sean los objetivos del proyecto, pero van a ser algunos efectos indirectos, como les decía, ¿no? De que se puede estar implementando o planeando la construcción de una carretera o no sé, de un puerto, de un aeropuerto, de un hospital y van a haber algunos beneficios indirectos. Quizás no para los usuarios como tal del proyecto, pero sí para el resto de la población. Pero sí en el estudio, digamos, del privado, sí ya más a detalle, porque aquí no estamos viendo todos los detalles, porque sí es, imagínense, es todo un curso de proyectos, es toda una como que maestría en proyectos para, digamos, ya ver todos los aspectos que abarcan un proyecto como tal. Sí, hay muchos otros aspectos que hay que analizar, ¿verdad? No sé, alguien más que tenga otra pregunta o comentario. Bueno, les voy a colocar ahí el link de asistencia. Permítanme un momento. Eh, Tengo una pregunta. Sí, decime en lo que les coloco ahí el link. En este caso, ¿vamos a ver más en profundidad estos indicadores o nos quedaríamos solo con lo en clase de día de hoy? Fíjate que esta fue una introducción, así un panorama general, ¿verdad? O sea, para que tengan una idea nada más desde los conceptos, qué es un proyecto, algunos tipos. Pero en las siguientes clases ya va a ser el licenciado el que les indique, digamos, los otros temas. Digamos que esta parte de aquí, esto no, o sea, esto se los muestro yo como una idea general para que ustedes vean, pero no es en sí que vayan a calcular, digamos, estos índices financieros, digamos, ahorita que les va a decir que los calculen. Pero hay que esperar al licenciado, ¿verdad? Comprendo. Porque esta fue la introducción a la cuarta unidad, que se trata de proyectos.
¿verdad? O sea, este cuadro no es con contenido, digamos, que les esté dando yo. ¿Ya? Está bien, Nick, no hay problema. Entonces ahí les coloqué el link, comiencen a llenarlo y me dicen ahí si no tienen problemas, por favor. Sí, este es contenido de la cuarta unidad, ¿verdad? Esto no se va a evaluar ahorita. Ya el viernes es el último día de clases, ¿verdad? Este viernes tenemos examen, Vic. Ajá, después del examen ya no hay nada, ¿verdad? Hasta regreso de Semana Santa. Pues la verdad no nos han dicho nada. Ah, ok. Muy bien. Entonces yo creo que nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Si no tienen alguna duda, comentario.
No, Lick, muchas gracias. Ok, muy bien, feliz noche, gracias. Nos vemos.